Bien, vamos a sumergirnos de lleno en esto. Este material está diseñado precisamente como una guía forense exacta, pensada para los técnicos de mantenimiento que día a día se enfrentan a esas fallas de bombas que parecen, bueno, inexplicables. En el cuarto de máquinas los equipos fallan, se queman, literalmente se destruyen por dentro y dejan pistas que son súper fáciles de malinterpretar. Así que hoy vamos a desmenuzar una de las confusiones más costosas en el mundo del mantenimiento industrial, la gran diferencia entre una falla eléctrica real y un fenómeno hidráulico que es silencioso pero absolutamente destructivo. Al final de este análisis va a quedar clarísimo cómo diagnosticar esto correctamente y, lo más crucial, cómo detener la destrucción antes de que siquiera empiece. Para lograr esto, vamos a estructurar nuestra investigación siguiendo una ruta muy clara. Primero, veremos el falso diagnóstico eléctrico. Segundo, la física de hervir agua en frío. Tercero, la autopsia del asesino del acero. Cuarto, el diagnóstico forense por amperaje. Y para cerrar, el escudo preventivo H2 Pro. Arranquemos entonces con la primera parte, el falso diagnóstico eléctrico, una escena del crimen bastante engañosa. Todo esto empieza con lo que parece la típica escena de un crimen en un cuarto de máquinas. Imaginen la situación. Tienen una bomba centrífuga trabajando normal y de la nada empieza a vibrar con una violencia brutal. Y el ruido es un sonido ensordecedor inconfundible. Suena literal como si la bomba estuviera moliendo piedras o grava allá adentro. Hasta que la máquina no aguanta más y se apaga de golpe porque el relé de sobrecarga se bota. Al revisar, ven el motor quemado y el veredicto es casi automático. Fue una falla eléctrica, seguro hubo un pico de corriente. Piden un motor nuevo, lo instalan, la bomba arranca y... ¡listo! Caso cerrado, ¿verdad? Pues no. Unas semanas después pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque se ha cometido un error monumental. El problema real jamás fue eléctrico. La raíz de todo esto es 100% hidráulica. Cambiar motores quemados sin entender la dinámica de fluidos es básicamente la manera más rápida de tirar miles de dólares a la basura. La máquina está siendo víctima de la cavitación. Y eso nos lleva a la segunda sección, hirviendo agua en frío. Ahora, lo que es realmente fascinante de esta parte es cómo rompe con la física básica que creemos conocer. Para atrapar a nuestro verdadero culpable, que es la cavitación, tenemos que olvidarnos de un mito grandísimo. Siempre nos dijeron que el agua hierve solo cuando la calentamos a 100 grados centígrados, pero resulta que la termodinámica tiene otro camino. El agua también hierve, es decir, se convierte en vapor si la presión a su alrededor cae de manera drástica. Y escuchen esto, porque es clave. Esto puede pasar a temperatura ambiente. La cavitación ocurre justo cuando la bomba tiene problemas en la línea de succión. Digamos, una válvula que se quedó a medio abrir, un filtro súper tapado de basura o tuberías que son demasiado angostas. El impulsor sigue girando a toda velocidad, tratando de jalar agua, pero el agua simplemente no llega lo suficientemente rápido. Entonces la máquina literalmente se asfixia. Se crea un vacío tremendo, una presión negativa severa justo en el ojo del impulsor. Esta asfixia arranca una reacción en cadena rapidísima, que podemos dividir en dos fases. En la fase 1 tenemos la vaporización. Esa caída tan extrema de presión hace que el agua hierva al instante, en frío. De pronto, todo el flujo se llena de miles y miles de microburbujas de vapor. Pero el viaje de estas burbujas es súper corto. Fracciones de segundo después entramos a la fase 2, la implosión. Estas delicadas burbujas son empujadas hacia la zona de alta presión de la bomba, que es la descarga. Y al chocar contra esa alta presión, las burbujas simplemente no aguantan y colapsan. Implosionan, y lo hacen con una violencia absoluta. Pasemos a la sección 3, el asesino del acero, autopsia de una bomba. Vamos a ver los daños reales. Esa violencia invisible nos lleva directo a los resultados de la autopsia. ¿Recuerdan ese ruido espantoso del que hablamos, el que sonaba a piedras moliéndose? Resulta que no hay basura, no hay piedras. Ese ruido es en realidad el sonido de millones de esas microimplosiones chocando a velocidades supersónicas contra el metal sólido. Y para que nos demos una idea del nivel de brutalidad de este ataque microscópico, quédense con este número: 10.000 libras por pulgada cuadrada. 10.000 psi. Cada vez que una de esas burbujitas implosiona, lanza un microchorro de agua que impacta el metal con presiones locales de más de 10.000 psi. Es muchísima fuerza concentrada en un punto minúsculo.
Ningún material, ni siquiera el mejor acero inoxidable, puede soportar este bombardeo constante. Y este nivel de destrucción sigue un patrón muy claro. Primero, tenemos la erosión del impulsor. Los impactos literalmente arrancan el metal a nivel molecular. Los impulsores terminan viéndose como si los hubieran metido en ácido. Segundo, toda esa lluvia de golpes crea una vibración de altísima frecuencia que hace pedazos las caras del sello mecánico, lo que inmediatamente provoca fugas de agua. Y tercero, llega la fatiga de los rodamientos. Todo el desbalanceo generado por la vibración hace trizas los valeros del motor, y cuando los valeros fallan, el rotor pierde su centro, pega físicamente contra el estator y ahí lo tienen, un cortocircuito catastrófico. Aquí es donde se cierra el engaño. El técnico ve el motor en corto, le echa la culpa a la electricidad y pasa por alto todo este daño hidráulico y mecánico que ocurrió primero. Entramos a la sección 4. Diagnóstico forense por amperaje. La herramienta definitiva. Aquí es donde nos volvemos verdaderos detectives. La gran pregunta es, ¿cómo detectamos este desastre sin tener que desarmar toda la bomba? La clave para descubrir el misterio antes de abrir la carcasa está en observar un solo indicador. Nuestra brújula principal es el amperaje. El punto crucial aquí es el siguiente. Si estamos ante una falla mecánica real, digamos un rodamiento trabado o algo atorado, el motor hace un esfuerzo físico inmenso para intentar girar. Como resultado, el amperaje se dispara, sube muchísimo hasta que la protección bota. Pero con la cavitación pasa exactamente lo contrario. Como la bomba ya no está moviendo agua densa, sino una mezcla súper ligera de agua y vapor, el motor se queda sin carga de trabajo. Básicamente está girando en banda, gira libremente en un vacío. Entonces, el amperaje cae significativamente por debajo de lo normal. Si el amperaje baja, no es un problema eléctrico, es la bomba asfixiándose. Y finalmente llegamos a la sección 5, el escudo preventivo H2 Pro Seguridad Definitiva. Hablemos de la solución tecnológica. Una vez que dominamos el diagnóstico manual, el paso lógico es automatizarlo, porque seamos honestos, no siempre hay alguien observando los medidores. Para eliminar el problema de raíz, pasamos de la observación manual a una solución integral que cambia la filosofía por completo. Pasamos de una reacción tardía a un diagnóstico predictivo automatizado. La arquitectura H2 Pro funciona como un cerebro muy vigilante usando instrumentación avanzada. El paso 1 son sus transductores de presión en tiempo real, que leen la presión exacta de la tubería con alta precisión. El paso 2 es la lógica de subcarga. El algoritmo cruzadatos. Si ve que la presión de succión cae a niveles de vacío y al mismo tiempo el amperaje del motor se va hacia abajo, deduce de inmediato que hay cavitación. Y el paso 3 es la acción. Ejecuta un paro preventivo inmediato que aborte el ciclo de bombeo antes de que el metal reciba el primer golpe. ¿Y qué tan rápido ocurre todo este análisis deductivo? En menos de 2 segundos. Literal, menos de 2 segundos. Al detectar la caída de presión y amperaje al mismo tiempo, el sistema reacciona al instante para apagar el equipo y manda una alarma clarísima indicando el riesgo de cavitación. Es una velocidad de reacción que blinda por completo la integridad física del impulsor y del frágil sello mecánico. Lo cual nos lleva a una conclusión muy fuerte que resume nuestro problema original. Andar cambiando bombas una y otra vez creyendo que son fallas eléctricas es, en realidad, un síntoma de estar usando tableros de control tradicionales. Y es que esos tableros son totalmente ciegos a la dinámica de fluidos. Solo se dan cuenta de que hay problemas cuando la vibración ya destruyó los rodamientos y el motor ya hizo cortocircuito. Operan de una manera totalmente reactiva y ciega. Al final de este recorrido, queda sobre la mesa un gran desafío para quienes diseñan y operan el mantenimiento de estos sistemas. Integrar una lógica deductiva transforma a los equipos. Pasan de ser un simple interruptor de encendido a ser un sistema de diagnóstico activo capaz de detectar el agua hirviendo en frío y la caída en el amperaje. Así que con toda esta información, la pregunta queda abierta. ¿Permanecerá el cuarto de máquinas ciego a la dinámica de fluidos, esperando el próximo cortocircuito, o evolucionará hacia un diagnóstico verdaderamente activo para proteger los activos más costosos de la red antes de que empiece la destrucción? Es una decisión que cambia radicalmente el futuro de la gestión industrial.